Hola a todas y todos, estudiantes de segundo año de bachillerato, sección B. En este caso vamos a ver la guía número 8, que continuamos con el tema orientaciones vocacionales y profesionales. El indicador de logro alcanzar es determinar, por decisión personal, la profesión o ocupación que más se ajusta a su perfil, respondiendo tanto a sus intereses, a sus aptitudes y valorando la opinión de su familia, sin considerar factores externos como determinantes. Y para eso en esta guía vamos a abordar el tema de intereses, porque ya vimos las aptitudes, pero los intereses todavía no. Y vamos a dividirlos en 10. Cada uno tiene o cada uno aplica a diferentes profesiones. Y ustedes tienen que evaluar en cuál se ubican, en qué intereses se ubican ustedes principalmente. Vamos a ir revisando cada uno. Tenemos el de actividad al aire libre, que tal cual dice su nombre, es esa preferencia por estar en un espacio abierto. Y quizás son quienes no se ven en una oficina, incluso se sienten agobiados y prefieren realizar actividades que implica estar en campo, por ejemplo, ir e entrevistar a la gente en sus contextos donde se encuentra. Ese podría ser un ejemplo de actividad al aire libre. De ahí tenemos el interés mecánico, que es esa preferencia por trabajar con máquinas, con herramientas, poder arreglar, poder construir a partir de esto. El interés por el cálculo. Hay quienes que les gusta mucho trabajar con números. No solo tienen la aptitud numérica, sino que también tienen ese interés por trabajar con números y poder solucionar problemas a partir de ellos. De ahí tenemos el interés científico. Hay personas que tienen la preferencia por descubrir causas, resolver problemas a partir de esa investigación. Ahorita han tenido pues parte como de ese inicio con la materia del seminario, pero igualmente el hecho de que ustedes se pregunten y traten de pensar cómo, por qué y traten de darse una respuesta, ya es una marca o una señal de ese interés científico. Ahí tenemos el interés persuasivo, que implica tanto el trabajar con la gente, es la preferencia por trabajar con personas, pero también, como lo dice la palabra, tratar de pasar una idea, de convencer a otros de esa idea. De ahí tenemos el interés artístico plástico, trabajar manualmente, usar materiales y formas, pero también, porque ahora ya tenemos mayor auge de la parte digital del arte. Entonces, aunque decimos trabajo manual, pero también incluye esto, incluye toda esa parte del diseño digital y poder y tener el gusto de trabajar con ello y crear a partir de este tipo de materiales. De ahí tenemos el interés literario, que es tanto el gusto, la preferencia por la lectura, pero también por la escritura y la oratoria. Es decir, todo lo relacionado a la expresión de ideas a través de palabras. Del interés musical, que pues puede parecer bastante obvio, y es el interés por cantar, por bailar, por tocar instrumentos musicales. O sea, todo lo que tiene que ver con la expresión de la música. De ahí tenemos el interés de servicio social. Es esa preferencia o ese deseo de servir a otros. Puede ser que todos sintamos, sí, es importante servir a otros, pero hay unos que lo sienten con mayor pasión. Y eso es uno de sus intereses centrales. Lo que yo quiero hacer con mi vida, lo más importante es poder y servir a los demás.
Y finalmente tenemos el interés de trabajo de oficina, que es justamente el contrario al primero que revisamos. Es esa preferencia o ese gusto de tener ese espacio delimitado y realizar una serie de trabajos que requieren quizás más la característica de precisión, más que la característica de flexibilidad. Pero más que todo se centra en eso, en reconocer esos dos, reconocer si yo me siento cómoda estando en ese espacio o si yo me siento cómoda estando en un espacio abierto, yendo a interactuar con la gente eh, en sus contextos, o ir y salir y exponerme al sol, por ejemplo, exponerme a la lluvia. O sea, de qué lado me coloco yo? O si estoy en un punto medio. Puede ser entonces que ese interés no es primordial, no es el punto central de mí que me lleva a decidir. Además de ustedes evaluarse y ver dónde están ubicados y decidir, por tanto, esos dos intereses primordiales, también van a distribuir estas profesiones. Van a ir asignando, y ustedes si lo van a hacer como listado, si lo van a hacer en alguna representación gráfica o esquema, ya queda su decisión. Pero todas estas profesiones tienen que asignarlas a uno de los 10 intereses. Todos los intereses tienen por lo menos, o todas esas profesiones se distribuyen y todos los intereses tienen alguna de estas profesiones. Y se van a ir pensando cuál es ese interés primordial. Por eso se van a guiar, porque pueden decirme, sí, pero es tanto este como este otro interés. Entonces ustedes dicen, bueno, pero ¿cuál es el principal? O también, si a ustedes les ayuda, ustedes pueden decir, bueno, lo voy a poner en todos los intereses en los que aplica, sin llegar a distribuirlo en los 10, porque no es así. Pero por lo menos puede ser entre 2 o entre 3. Y lo van colocando, como les decía, puede ser por escrito, puede ser como un listado por escrito, puede ser en un esquema, ya queda a su criterio personal. De ahí, otro elemento importante para llegar a esa decisión es evaluar qué condicionantes tienen, qué está coartando o facilitando la elección. Lo vamos a dividir en 6 y ustedes los van a representar en un esquema y van a escribir 3 ejemplos puntuales para cada uno. Por ejemplo, nos vamos a económicos y ustedes ponen 3 ejemplos puntuales. Un ejemplo puede ser una beca, una facilidad para obtener una beca. Ese es un condicionante puntual del índole económico. Y lo mismo para las otras. ¿Qué implica la parte psicológico y personal? Ahí tiene que ver tanto su parte emocional, sus posturas, como sus habilidades. De hecho, lo que hemos revisado en estas guías pasadas, las aptitudes, lo que estamos revisando en esta, los intereses, entran acá, porque es lo intrapersonal, lo que es suyo, lo que está en su interior. De ahí tenemos la parte económica, de condicionante económica. Tiene que ver con tener los recursos para acceder, para que sea más fácil o cuáles hacen más difícil tal carrera o tal universidad incluso. Y eso entra en esa parte, tanto lo suyo
como individuo personal como los familiares. Porque ya en la parte del condicionante familiar ya no incluimos la parte económica, sino ya incluimos más ese apoyo, esa familia como una red en la que yo pertenezco, de los cuales recibo o no recibo cierto apoyo por qué razones, y eso es lo que ustedes van a detallar. Apoyo tanto emocional como de repente académico. Otra vez no incluimos aquí la parte económica, sino que la incluimos en su propio condicionante. De ahí está el de demanda laboral, que es considerar la profesión o la carrera que estoy considerando, qué demanda tiene, qué tipo de trabajo tiene. O sea, esos elementos son los que entran en esa condicionante. Y en la parte social ya son aspectos del contexto de país, de la sociedad, y que tienen que ver, que condicionan, que limitan o facilitan esa elección. Y ustedes piensan cuáles van ahí. O sea, no son sociales de mi interacción con otros. En todo caso, es de mi interacción con el medio, con el entorno, como sociedad. Y finalmente, la formación recibida. O sea, la educación que he recibido hasta el momento, tanto en el espacio de una institución educativa como en otros entornos. O sea, todo lo que tenga que ver con la parte académica y cómo la calificamos, de qué tipo, y que me ayudan otra vez o me dificultan elegir, o que me van a facilitar que esa carrera sea quizás la ideal, otra vez por la formación que he recibido. Y eso es lo que ustedes van a ir detallando en cada uno de esos condicionantes. Van a establecer 3 ejemplos, otra vez como un esquema, de manera que ustedes también vayan pensando eh, desde su propia experiencia. Y como les decía, ya van pensando, pero específicamente ustedes van a hacer van a hacer tanto una redacción donde ustedes digan de qué forma esas condicionantes se dan en su vida. Esto es completamente personal, cada una de esas condicionantes. Y de ahí ustedes las van a poner estas 6 en una jerarquía, es decir, de mayor a menor. Y el criterio de mayor a menor en este caso es el de mayor influencia, el de menor influencia. Por ejemplo, una gráfica de jerarquía es una pirámide. Partimos desde lo de abajo a lo de arriba y ustedes establecen, pues abajo está lo menos importante y llegamos hasta lo más importante arriba, o al revés. Lo más importante es lo de abajo porque es lo que sostiene y va sosteniendo lo de arriba. Pero tienen que establecer en qué orden es que lo están poniendo para que ustedes les sirva de entender o analizar hasta qué punto la elección que ustedes están tomando ha sido condicionado por otros factores, y tener eso presente. Saber que si he tomado esta decisión y sí, se ha visto influida eh, porque es una carrera que tiene mayor demanda, entonces hay mayor posibilidad de tener un trabajo, pero saber también si, pero me gusta y tengo las aptitudes. Entonces, uno es cierto, pero tampoco quiere decir de que porque atienda la demanda laboral es algo necesariamente malo, pero si me di cuenta que lo elegí porque tiene un alto nivel de demanda, pero no tengo las aptitudes para ello ni los intereses. Entonces, ¿qué tanto, a pesar de que hay una alta demanda, voy a obtener un trabajo si no es algo que me guste? Entonces no lo voy a desempeñar adecuadamente. Y por eso es importante poder ver de qué forma les está afectando y a cuál están dando mayor importancia. E incluso podrían ver a cuál quisiera darle más importancia, y de verdad le estoy dando más importancia a este,
o quisiera darle más importancia a este factor, pero no puedo darle más importancia porque tengo el factor económico como parte crucial. Y saber y entender y no tratar de evadir esas realidades. No tratar de evitar pensar en la situación que se está viviendo, sino que entenderla y a pesar de eso, pues tomar la decisión informada. Esa es la responsabilidad. Estar consciente de toda la información, tomar la decisión y pues ser responsable con esa decisión tomada y seguir adelante. Y finalmente, ya habiendo revisado los intereses, los condicionantes y de las guías anteriores, las aptitudes, los costos incluso de una elección errónea y toda la información que pudieron recabar de las carreras, de sus opciones de carrera, en cierta manera se concretizan en este cuadro de factores personales y factores externos. Se van a ir detallando concisamente de qué forma o qué, eh, cómo cada uno de estos elementos, cada uno de estos factores está presente en su vida con base a la carrera que han seleccionado. Tenemos contra los factores personales el tiempo, o sea, su tiempo, tanto el tiempo que van a tener disponible para en el día, para asistir a clases, para estudiar, como el tiempo en años que esperan o que sienten que van a tener disponible para estudiar. Si ustedes sienten que tienen la presión de ya empezar a trabajar, eso es un factor personal de tiempo. Entonces considero una carrera más corta, un profesorado, un técnico. Pero tienen que tener claro eso. Tengo la facilidad de tener el tiempo de estudiar de aquí a unos 6 años. Incluso los que quieren estudiar medicina, tengo la facilidad para estudiar de aquí a unos 8 años. Y como les decía, también voy a tener disponibilidad en el día porque voy a empezar a trabajar y entonces tal vez mi disponibilidad en el día no va a ser la misma. Tiene que tener claro ese elemento. O no porque voy a trabajar, sino porque tengo que cuidar a mis hermanos. Eso podría ser otra situación. Otro factor personal es el de habilidades y capacidades, que aquí nos podemos remitir a la parte de aptitudes. ¿Cuáles poseo yo? ¿Qué se me facilita más? De ahí los intereses, que es lo que vimos en esta guía. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué preferencias tengo? La personalidad, descríbanse ustedes, cómo se consideran que son, cuáles son esas características que los diferencian de otros y que son estables, que normalmente se comportan y son de esa forma. Y finalmente, como el último factor personal, sus objetivos. ¿A dónde quieren llegar en su vida? Objetivos académicos, personales, laborales. Voy a escribir solo un objetivo donde condensen esto. Ya en la parte de factores externos tenemos 3 puntos. Los factores que están relacionados con la carrera y que ustedes se van a sus fichas y consideran, bueno, la carrera implica esto, implica estos otros elementos, que son, pueden retomar los que son importantes, los que ustedes consideran que son más cruciales. Tenemos lo relacionado con el lugar de estudio, la facilidad de acceso, incluso los tipos de horarios. Hay universidades que los horarios son establecidos y no hay opción de elegir. Hay otros en donde hay diferentes rangos de horarios. Otros que implican muchas actividades de práctica, que aparte de las horas clase, hay otros que solo son las horas clase.
o tienen una modalidad semipresencial y entonces parte se hace de manera virtual. Si ustedes ya tienen claro la carrera y el lugar de estudio, evalúen también eso. A pesar de que ya lo tienen claro, pues evalúen eso, dónde es que quiero estudiar y qué facilidad tengo o si estas características de este lugar, pues están en consonancia con estos factores personales que yo poseo. Porque si ya establecí que no voy a tener mucho tiempo en el día, más que solo para asistir a clases y posiblemente en la noche, pero esta universidad, esta carrera solo imparte del mañana o solo en la tarde, entonces no hay una conexión entre ambos. Y finalmente, en los relacionados con el mundo laboral actual, eh, el hecho de que como está ahora no significa que va a ser igual en 5 o 6 años, pero va a ser bastante similar. No, la diferencia no es tan drástica de un momento a otro, pero sí a largo plazo. Eso hay que tenerlo siempre presente. Pero evaluar qué carreras tienen mayor demanda, pero también qué carreras tienen mayor oferta. Hay muchos que han estudiado esta profesión, qué se necesita o qué tipo de trabajo puedo acceder yo con esta profesión que a mí me interesa, en dónde están ubicados, qué bondades, qué desventajas tiene. Hacer ese análisis detallado y presentarlo, pueden hacerlo en este cuadro, pero si ustedes sienten que es mucho más fácil irlo haciendo por escrito, aparte o fuera del cuadro, también. Lo importante es que lo hagan, que lo analicen, que lo hagan no solo por llenar. Otra vez, si ya eligieron, igualmente, si no lo han hecho, evalúen cómo están ustedes y cómo están esas opciones. Muy bien, y eso es todo respecto a la guía. Siempre, si todavía tienen dudas, consultas, pueden acercarse al EduBlog, donde está colocado la guía, escribirme al correo de T-Box, escribirme al correo institucional. Y el día miércoles estoy disponible para asesoría en línea. Estén pendientes de su correo institucional como del muro de T-Box, porque como la semana pasada voy a colocar un link, un enlace para el espacio donde vamos a tener la asesoría, donde ustedes pueden incorporarse y preguntarme. Con esta guía nosotros cerramos el tema de orientaciones profesionales y vocacionales. Así que si todavía quisieran que se abordara algo, pues en esos espacios ustedes pueden solicitarlo. Con eso no hay problema. Varios ya habían puesto en las guías pasadas, pues ya tengo seleccionado una carrera y qué bien. Como les decía, siempre sigan analizándolo, evaluando bien a qué se están comprometiendo, pero quienes todavía están tratando de decidir, y más en este contexto actual que se siente un poco uno a la deriva, pero sigan pensando y si requieren de algo más que les ayude a hacerlo, lo que les digo, pueden pedirme, pueden consultarme. Ya que respecto a las guías, aquí sí ya cerramos. Vamos a pasar a otro tema que siempre es relacionado, pensarse a futuro, pero ya no específico a la parte vocacional. Así que ahí quedó pendiente y éxitos.